En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en 1000 pedazos. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente, Si te he visto no me acuerdo, este programa que recorre visualmente la historia del siglo XX a través de material de archivo de Canal 7, Archivo General de la Nación, Noticiero Panamericano de la Biblioteca Nacional. Bueno, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Veíamos bien imágenes terribles recién, ¿no?, de los bombardeos a la Plaza de Mayo, en este caso un fragmento del extraordinario documental de Leonardo Fabio, Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Este 16 de junio, que fue un día muy negro para la historia argentina, un intento de golpe de Estado que tenía inclusive designado a quienes iban a gobernar, a una especie de triunvirato integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz del radicalismo, Américo Violdi del socialismo y Vichy del conservadurismo, ¿no? Había 3 civiles implicados directamente en este intento de golpe fallido, cuyo objetivo final también era matar a Perón. Por eso los bombardeos sobre la Casa Rosada, sobre la Plaza de Mayo, que ocurrió en ese día con más de 350 muertos y más de 1200 heridos. Vamos a ver ahora un noticiero antiperonista que cuenta su versión sobre un hecho previo, casi desencadenante de lo que va a pasar ahora, que fue la procesión de Corpus Christi, una verdadera marcha opositora donde ateos confesos como socialistas y comunistas marchaban junto a los curas para oponerse al gobierno de Perón. Desde las horas de la tarde, colmada ciudad del templo, una gran multitud se disponía a seguir desde el exterior la ceremonia religiosa. Sorprendió la entereza y decisión de los allí reunidos, proclamando con su sola presencia sus principiosos. Sorprendió por cuanto, como está en la memoria de todos, el mandatario había iniciado en los últimos meses del año pasado una política de persecución a todo lo que desviara el sentimiento católico de la población. El primer telenoticioso argentino se complace en poder ofrecer estas vistas de lo que fue la jornada del 11 de junio. Filmadas por nuestros cameramen, fue esta la única publicación, vamos a decir gráfica, que se ocupó en lo posible el 12 de junio de este acto. Televisamos entonces lo poco que era posible mostrar en aquellos momentos. Finalizado el acto religioso en el interior de la catedral, la imponente multitud desfiló en forma silenciosa a lo largo de la Avenida de Mayo, los pañuelos en alto en una marcha ordenada y compacta. Al llegar la imponente manifestación de fe, izada luego en el mástil del Palacio Legislativo, la bandera argentina, junto a la amarilla y blanca bajo la que se cobija en el mundo entero la Grey Católica. A partir de ese momento fue ya desembosada la actitud del gobierno y sus adláteres frente a la iglesia y sus fieles. Grupos de pobladores se dieron hacia la catedral con la manifiesta intención de incendiarla. Serenos y firmemente resueltos a impedirlo, un centenar de jóvenes montaban guardia en el atrio. Y fue entonces cuando se sucedieron las escenas que ustedes pueden ahora ver, ante la pasividad de las fuerzas encargadas de mantener el orden. A la luz del día, las cosas no pasaron a mayores.
La conducta de los defensores del templo que permanecieron allí impertérritos, haciendo oído sordo a los insultos y las imprecaciones, dispuestos únicamente a impedir la entrada de las turbas en la catedral, contuvieron a los atacantes que se limitaron a vociferar. Pero ya al anochecer no faltó quien arengó a los atacantes y al amparo de la oscuridad algunos lograron penetrar en el templo. Así quedó el interior de la catedral en los pocos minutos que los provocadores consiguieron permanecer allí. Bancos amontonados, astillados, imágenes sagradas por el suelo. Estas escenas son una exclusividad de nuestro telenoticioso, ya que el único cameraman que consiguió penetrar en el templo fue el nuestro, valiéndose de un ardid en momentos en que la fuerza pública entraba a la catedral. Veíamos entonces interesantísimo material de archivo, la verdad que muy poco visto, de cómo fue la procesión de Corpus Christi, esta verdadera marcha opositora que de alguna manera preanunciaba el golpe que se venía preparando desde hacía mucho tiempo, que se va a lanzar el 16 de junio de 1955 con el bombardeo a la Plaza de Mayo. Un acto realmente criminal, como decíamos antes, un verdadero golpe cívico-militar preparado con mucha antelación. Vamos a ver ahora la versión de la Libertadora del golpe de Estado que finalmente va a triunfar en septiembre, de cómo fueron los hechos del 16 de junio de 1955. Presten atención al guión de este pequeño documental de quién sería el verdadero responsable, según la Libertadora, de los muertos de la Plaza de Mayo. Hasta que llegó el mediodía del 16 de junio, los transeúntes fueron sorprendidos por la presencia de aviones que, según la versión oficial, volarían para rendir homenaje al Libertador. El exmandatario, según trascendió después, sabía desde horas antes que aquellos aviones no iban a volar para rendir homenaje, sino para bombardear la Casa de Gobierno de no presentar él en el certificado su renuncia. El exmandatario y los miembros de su gobierno buscaron con anticipación su refugio, dejando que la población, ignorante de lo que sucedería, transitara confiadamente por Plaza de Mayo. Durante años, cada vez que quiso asegurarse una aglomeración frente al balcón de la Casa Rosada, desde donde dirigía la palabra, se tomaron todas las medidas necesarias para cortar el tránsito, incluso subterráneo, a fin de no entorpecer esto. Ese día, que no se trataba de asegurarse un aplauso, sino de cuidarles a los ciudadanos la vida, no tomó medida alguna, ni antes, ni durante, ni después. Peor aún, durante el bombardeo fueron llamados los ciudadanos a Plaza de Mayo a fin de que fuera mayor la mortandad. Esa táctica inhumana perseguía el de asegurar al exmandatario una posición de víctima, en tanto se trataba de desprestigiar el movimiento revolucionario. Momentos hubo en que en la histórica plaza pudo contemplarse como un símbolo, única entre la metralla, el humo y la muerte, la blanca y augusta silueta de la pirámide de la libertad.
pareció interesante mostrarte las dos versiones sobre este tremendo hecho de la historia argentina, uno de los más oscuros seguramente. Por un lado la de los vencedores, los que arrojaron las bombas y provocaron las víctimas, y por otro lado nos parece también muy interesante, por supuesto, mostrarte la versión de los vencidos, la versión que va a llevar adelante Leonardo Fabio en ese notable documental que es Perón, Sinfonía, un sentimiento. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Habían llegado desde el interior. En la estación Retiro treparon en alborozo de cánticos y risas a un tróley. Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general. Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo, la voz que los amaba, que los privilegiaba. Ellos lo sabían, lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos, humildes, buenos, en sus mesas bien tendidas, en el orgullo trabajador de sus padres buenos. 40 niños de guardapolvo. Tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez pensaron, vuelan para nosotros, esos pájaros son nuestros, es parte de la fiesta porque vamos a ver al general. Nunca llegarían. Pasaron del bullicio a la noche. Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Y la llovizna, mezclada con la sangre, anegaba las alcantarillas. Eran las 16. Con furia demencial, los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas sobre el horror de la inocencia. Luego huyeron al Uruguay. Los 30 aviones criminales huyeron al Uruguay. Eran las 16 horas. Había que matar al general. Esa era la consigna. Tal vez lo lograron en parte al ametrallar a sus hijos. Y la lluvia continuó durante 15 días. El almirante Alberto Tesaer fue electo vicepresidente de Perón, unas elecciones muy interesantes que hubo en la última etapa del peronismo, donde sacó más del 50% de los votos. Este vicepresidente Tesaer se llamaba el hombre más fiel a Perón, un hombre absolutamente fiel, casi obsecuente, podríamos decir, hasta que se produce la Revolución Libertadora. Entonces se presenta ante las autoridades del nuevo gobierno militar y graba un documental acusando a Perón de las más grandes canalladas que se puedan imaginar.
Vamos a ver ahora una interesantísima entrevista que realizaron la gente de nuestro equipo de producción con Fabián Bosover, actor de un libro sobre el polémico personaje Alberto Teser. Efectivamente, inclusive su propio nombre es un enigma durante muchos años porque se lo escribe de distintas maneras. Su paso por la historia queda fijado justamente porque fue el hombre que junto a Perón atravesó el paso del gobierno del GOU del 43 al 46 a la candidatura presidencial de Perón presidente el 17 de octubre y la formación de la coalición laborista que lleva a Perón a la presidencia, y se convierte paulatinamente en el segundo hombre de Perón, el segundo, tercero y segundo en la línea de sucesión hasta ser vicepresidente. El vicepresidente de Perón, primero como presidente del Senado, él estaba sentado en aquella silla durante los 9 años, casi 10 años de gobierno peronista, desde el 46 hasta el 55, y presidía las sesiones del Senado, y en el 54 se convierte en el vicepresidente de Perón, el único vicepresidente argentino elegido en una elección específica para la vicepresidencia. Es el único vicepresidente de la historia argentina elegido por el voto popular directamente y sin acompañar la fórmula presidencial. Después de la caída de Perón, de la llamada Revolución Libertadora, él se apersona 2 semanas después en la Casa de Gobierno y pronuncia un alegato de arrepentimiento público en el que acusa a Perón de ser el gran responsable de la tragedia argentina, una actitud que lo coloca en la posición de lo que se dará en llamar el emblema de la traición. El mayor leal se convierte en el primer y gran traidor a la causa peronista. Teser es quien va a postular la candidatura de Perón a la vicepresidencia en la reforma, a la reelección presidencial, perdón, en la reforma del 49. Va a ser también la persona a quien Perón le encarga disciplinar aquellas actitudes o acciones que pretendían colocarse como posibles sucesores de Perón, como la de Domingo Mercante. Va a ser quien expulsa a Mercante del partido peronista. Hay distintas versiones e hipótesis. Teser termina detenido en manos de la Marina, en Martín García. Es fruto de una investigación, de las llamadas investigaciones que el almirante Rojas ordena sobre los casos de corrupción durante el gobierno peronista. No es mucho lo que se le encuentra a Teser, sin embargo se convierte en este emblema de la corrupción del régimen peronista. Y él se inmola de alguna manera, presentándose a sí mismo como una víctima de ese régimen, habiendo sido uno de sus principales constructores. Una versión, inclusive hasta hoy mismo, si uno busca en Wikipedia o en las efemérides de algunos archivos periodísticos, encontrará que Teser muere asesinado en el año 62, luego de los enfrentamientos de azules y colorados, como uno de los primeros actos de ajusticiamiento de la resistencia peronista. Muere asesinado, acusado de traidor. Sobre esto se tejieron distintas versiones, hipótesis, hay inclusive testimonios que contaban el episodio. Investigando uno encuentra que todo esto es apócrifo, es una historia apócrifa porque Teser muere en realidad 9 meses después de aquella fecha de octubre del 62 en la que supuestamente había sido víctima de este magnicidio. En realidad muere en septiembre, el Día del Maestro, el 11 de septiembre del 63, estaba enfermo, había sido operado por Jorge Tayana, que era el médico de Perón, hombre de confianza, y era uno de los pocos que mantendría una relación personal, de amistad, con este almirante que había pasado al anonimato, condenado por sus actitudes en el final del gobierno de Perón. No todas son malas noticias. En 1955 se estrena una gran película argentina, Mercado de Abasto, dirigida por Lucas de Mare, con Pepe Arias y Tita Merelo. Vamos a ver un fragmento de esta notable película argentina.
hacen las dos flores del abasto? Con nosotras no se gasten cumplidos. Déjenlo, que es lo único que gasta. ¿A qué viene este recibimiento? ¿Todavía lo preguntás? ¿No te da vergüenza lo que mandaste para el picnic? 50 plantas de lechuga. Sí, pero como van a ir 400 personas, saldrá a hoja por cabeza. Yo que al lado suyo soy una pelagata, me anoté con 20 pollos. Yo con 5 cajones de manzanas. Hasta mi marido, que es carrero suyo, puso más que usted. Veo que la ofensiva en general. Anda haciendo majuanas de agua si las es completa. Muy bien. Ya que a juicio de ustedes me quedé corto, trataré de estirarme en algo. ¿Qué quieren que mande? Aquí tenés la lista. Pero esto es un surtido completo de almacén. Los del Mercado del Plata van a tirar la casa por la ventana. Hay que arremangarse, viejito. 40 kilos de queso fresco, 100 botellas de vino. No se mamarán los muchachos. ¿Para qué crees que se hacen los picnics? ¡Cerra todo! ¡Paulina! ¡Paulina! ¡Va a venir conmigo! No, hombre, ¿Y a mí no me invitan? La entrada es libre. Tomá, te devuelvo los 3 pollos que me prestaste y estamos a mano. Está bien. ¡Y Rabanito! ¿Rabanito? Ahí lo tenés a Rabanito. ¡Rabanito! ¡Rafañelo! ¡Mira lo que te traje! ¡Qué fenómeno! No puedo pasar una hora sin verlo. ¡Mire lo que le trajeron! ¡Rafañelo! Doña Paulina se la saluda. ¿Qué pasa? Venimos en delegación a pedirle prestado a Rabanito. ¿Pero ustedes creen que la criatura es una plancha? ¿Cómo plancha? Y para eso vienen a molestar a la gente. Día a día. Doña Paulina, Ma dico una cosa, Rabanito, o non è la mascotte del mercato? Claro, según ustedes, Entonces, esta tarde juega el combinado del abasto contra el mercado Espineto. Sí. Y los muchachos quieren llevarlo de mascota. Mira la camiseta que le trajo mi mujer. la camisetita. ¿Y quién le va a dar la teta al chico? ¿El centrojoven? ¡Uy, Dios! Ese es un detalle que no habíamos pensado. A eso de las 6 de la tarde, cuando ya había terminado los bombardeos, 3 oleadas de bombardeos, recordemos, sobre la Plaza de Mayo y alrededores, 16 de junio de 1955, el presidente Perón se dirige al país por la cadena nacional tratando de calmar a la población que está pidiendo venganza y justicia por lo que acaba de acontecer. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Tras el fracaso del golpe, se suicidó el jefe de la rebelión, quien se había refugiado en el Ministerio de Marina.
sus cómplices fueron sometidos a la justicia y la Marina desmantelada de su poder de fuego. La jornada termina trágicamente con la quema de las iglesias, los principales templos de la capital. Esto tenía que ver con que la gente había identificado a la iglesia como responsable directa del golpe. Recordemos que los aviones que bombardearon la plaza llevaban el Cristo Vence, la B con la cruz sobre las colas de esos aviones. Y entonces se produce este trágico hecho también de aquel día, la quema de los principales templos de la capital. Vamos a ver ahora la versión que dieron los vencedores sobre este episodio tan trágico de la historia argentina. Acallada la tragedia, un edificio, el Ministerio de Marina, presentaba este aspecto. Aquí murió el contraalmirante Gargiulo. Y aquí nos muestra en la cámara el estado en que quedaron los edificios atacados, y en los que no permaneció, por cierto, defendiéndolos, ninguno de los jerarcas del régimen. Al anochecer del 16 de junio, turbas incendiarias procedieron a prender fuego al edificio de la curia eclesiástica. Son estas también escenas exclusivas filmadas por nuestra cámara. No hay palabras que describan con más exactitud que la imagen la barbarie de esta quemazón, en la que se perdieron para siempre valiosos documentos históricos vinculados al nacimiento de la patria. El incendio duró horas y horas sin que nadie, ni quienes estaban obligados a hacerlo, hicieran nada por sofocarlo. Consintió con toda premeditación que el edificio quedara totalmente destruido y se perdiera con él cuanto de valor espiritual y material pudiera contener. Horas después se procedió a prender fuego a los templos tradicionales del centro, sin que nada se hiciera tampoco por impedirlo. El pueblo, que había visto en años anteriores arder los edificios de los partidos políticos y la sede del Jockey Club, nunca imaginó que se pudiera en ese afán incendiario quemar los templos que fueron reliquias históricas y en algunos casos fuertes que defendieron nuestra independencia. Si hubo un deportista argentino identificado con el peronismo, sin duda fue José María Gatica, el Mono Gatica, ¿no? Un personaje maravilloso que quedó inmortalizado en la famosa película Leonardo Fabio. Vamos a ver ahora imágenes de una pelea de 1948 en Luna Park con la presencia de sus máximos ídolos, Perón y Evita. Extraordinaria expectativa por la sensacional pelea del año. Gatica enfrenta a Prada en el Luna Park en un encuentro de contornos excepcionales. El presidente de la República y su señora esposa son saludados por los boxeadores que dirimen una vieja rivalidad en esta contienda. Tras los saludos de ambos púgiles, se presenta el equipo olímpico, que es aplaudido entusiastamente por el público. En medio de una honda expectativa comienza el encuentro. Gatica castiga de derecha mientras Prada anula a su izquierda, acortando las distancias. El combate se torna entonces engorroso, pleno de transgresiones por ambas partes que disminuyen el nivel técnico de la lucha. No obstante, la pelea es emocionante, pues el peligro del knockout está latente y el público pide insistentemente lucha franca. Gatica espera una oportunidad y su trabajo rudo y continuado se enfrenta con la sagacidad de Prada, que no se descuida. La pelea no varía hasta el séptimo round, en que Prada deja en libertad el brazo izquierdo de Gatica y este, con un certero y potente cross a la mandíbula, lo derriba mientras el juez inicia la cuenta y suena el gong. La
su antiguo cauce, porque la iniciativa de Gatica no tiene toda la violencia que era dable esperar luego de la caída de su contrincante. Sin una definición categórica, finaliza el match con el triunfo de José María Gatica por puntos. Felicito, Gatica. Gracias, general. Gracias, general. Cómo ruge la leonera, general. Somos lo más grande, general. Dos potencias se saludan. De sus partidarios es indescriptible, y Gatica, cobrada en parte la deuda que tenía pendiente con su adversario, se muestra satisfecho de esta revancha para él inolvidable. El 16 de junio de 1955 fue un ensayo de golpe de Estado que se va a concretar finalmente el 16 de septiembre con la llamada Revolución Libertadora, un golpe cívico-militar que va a tener como protagonistas a los militares, pero como socios directos a la Iglesia Católica, a los principales partidos políticos de la Argentina. Ahí comienza una nueva etapa, la desperonización del país, la vuelta al pasado en algún sentido, la regresión de la historia económica y social argentina. Vamos a ver ahora entonces el noticiero de la victoria, el noticiero de los vencedores, aquellos que decían que no había ni vencedores ni vencidos, cosa que, como sabemos, no fue tan así en absoluto. El país, el mundo entero vivía pendiente de la inevitable solución que reclamaba el problema político nacional. Hasta que el 16 de septiembre amaneció la ciudad con la noticia de que Córdoba, la docta, se había alzado en armas. El público se arremolinó en las avenidas y frente a las pizarras de los diarios, ávido de noticias. En efecto, se combatía en Córdoba. Jefe de la guarnición era el general de brigada Dalmiro Videla Balaguer. Estas escenas, registradas por un cameraman de este primer telenoticioso argentino, tendrán de hoy en más un valor histórico imponderable, porque estos son los momentos iniciales del movimiento revolucionario. Al triunfo de la Revolución en Córdoba siguió la noticia del triunfo en casi todo el país. Ante la aceptación del ultimátum que el día 19 de septiembre envió el contraalmirante Isaac F. Rojas, entonces al mando de la escuadra, la revolución quedó definitivamente consolidada. La lluvia que cayó en forma torrencial durante esos días no amilanó a los manifestantes porteños. Y la radio del Estado anuncia la renuncia del presidente. La noticia invade las calles de la ciudad. En incontenible alud, la emoción ciudadana sale a la calle
alargando bajo la lluvia la alegría del flamear de los pañuelos. Y la ciudadanía vive plenamente su júbilo. El general Eduardo Lonardi, jefe de la revolución, llega a Buenos Aires para asumir su cargo de presidente provisional de la República Argentina. La multitud aclama al contraalmirante Rojas. A la llegada del general Lonardi se reproducen emocionantes escenas de júbilo popular. Indescriptible es el entusiasmo cuando el general Lonardi llega a la Casa Rosada. En el Salón Blanco, el primer magistrado jura su cargo y recibe de manos de cadetes de las tres armas las insignias de su elevada jerarquía. Millares y millares de voces reclaman la presencia del general Lonardi y los altos jefes en los balcones de la Casa de Gobierno. Incontenible es la emoción cuando aparecen ante el pueblo. Vamos a hacer un corte con un noticiero de la época muy interesante que muestra una exposición que se hizo después del derrocamiento de Perón, donde se mostraban las joyas de la pareja, de Evita, de Perón, los autos, las motos, todo ese tipo de cosas. Una exposición que fue muy concurrida, tanto por los antiperonistas que querían comprobar que estaban en lo cierto cuando decían que Perón se había enriquecido en el gobierno, como por los peronistas que querían volver a ver las fotos de Evita, las joyas, todos esos materiales que habían sido incautados por la Libertadora. Algo muy interesante es que este material fue robado absolutamente, no quedó nada de todo esto por parte de los vencedores, aquellos que decían que no había ni vencedores ni vencidos. Nos vamos a un corte y continuamos con Si te he visto no me acuerdo. Millares de personas asisten en la residencia presidencial a la muestra de la impresionante colección de riquezas atesoradas por el mandatario depuesto. El asombro de la multitud se exalta por pertenecer estas riquezas a quien basó su política en el mito de la humildad y la pobreza. Ya en los jardines se muestran ante nuestros ojos lujosísimos automóviles y toda clase de modelos de motocicletas y motonetas. En el interior de la residencia nos enfrentamos a un espectacular conjunto de vestidos, sombreros, zapatos y pieles que no sabemos si habrá logrado reunir ninguna reina de ningún país del mundo. El renglón de los objetos de arte no es menos sensacional. Marfiles que valen una fortuna, reunidos en cantidad tal como para formar un museo. Y aquí están las joyas, tasadas en más de 60 millones de pesos. El espíritu popular, frente a estas fabulosas riquezas, no puede menos que quedar entristecido, porque no pertenecen al tesoro del fabuloso rey Creso, sino desdichadamente a un político argentino que quiso convencernos de su pobreza y de las muy humildes ambiciones de su vida.
Arturo Jauretche es sin duda uno de los más grandes pensadores argentinos del siglo XX, ninguneado absolutamente por el mundo académico, por un hombre que nos enseñó cuáles eran las más grandes onceras argentinas, que son absolutamente vigentes. Vamos a ver un material realmente notable del poco material fílmico que ha quedado de Arturo Jauretche, una celebración de los 125 años del Banco Provincia, donde puede vérselo al lado del hombre al que le decían el corazón de Perón, nada más y nada menos que el coronel Mercante. Transformado en el actual Banco de la Provincia de Buenos Aires, sus sucursales en el amplio perímetro provincial cubren el dilatado territorio del primer estado argentino. Y en la capital federal abarca todas las zonas y ofrece los beneficios de su cooperación a toda la población de la metrópoli. Por eso es que en celebración de sus 125 años de existencia, los actos conmemorativos alcanzan resonancia nacional. Reunido su directorio en sesión que constituye un cabildo abierto de su pasado heroico y su presente provisor, el presidente de la institución, doctor Arturo M. Jauretche, y el gerente general, señor Alberto Tintore, exponen al gobernador de la provincia, coronel Mercante, la obra que se ha cumplido en el último ejercicio, resumen y exaltación de la política de recuperación inspirada por el presidente de la República. Carácter de reconocimiento tiene la misa en acción de gracias, oficiada en la iglesia de San Ponciano en La Plata, y a la que asisten además del directorio del banco en pleno, el ministro de Hacienda, Economía y Previsión de la provincia de Buenos Aires, doctor Miguel López Francés. En la sede central del banco en la capital federal se cumple la ceremonia fundamental del aniversario. El presidente de la institución, doctor Jauretche, evoca a quienes a través de 125 años jalonaron el progreso del primer banco provincial del país. A ellos evocan igualmente las placas inauguradas en el hall del banco y las palabras pronunciadas por el señor Jorge A. Landa, en nombre de todo el personal. Precisos conceptos sobre la visión del Estado en materia económica pronuncia el gobernador de la provincia, coronel Domingo Alfredo Mercante, dentro de la orientación patriótica impresa a su vasto programa de gobierno. Con una cena de camaradería se pone término a la conmemoración. Habla el señor Manlio Olivari, vicepresidente del Banco de la Provincia. Pronuncia un discurso el ministro de Hacienda, doctor López Francés. Y cierra el acto el presidente de la institución, doctor Arturo M. Jauretche. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, afirmó, tiene una consigna que corresponde a la de la nueva Argentina: producir, producir y producir. Siempre es lindo ver un clásico de los clásicos, River Boca, Boca River. En este caso vamos a ver el clásico del año 1950. 4 de junio de 1950, cancha de River, gana River, el local, con gol de Barbeito. Todos los récords de recaudaciones se baten en el match River Plate Boca Juniors. Ante el monumental repleto se inician las acciones de este cotejo tradicional que en cada temporada apasiona a la enorme legión de adictos de ambos equipos. Durante la primera etapa el juego se desarrolla en una evidente paridad de fuerzas. Los delanteros se muestran ambiciosos, dando abundantes ocasiones de lucimiento a ambos guardaballas. En general las acciones se cumplen de manera lucida y tanto River como Boca muestran una calidad digna de sus prestigios. River Plate es el primero en ponerse en ventaja por intermedio de Barbeito a los 30 minutos. Iniciado el segundo tiempo se aprecia un paulatino predominio de los riverplatenses que sin ser demasiado ostensible va justificando la ventaja del cuadro de la casa. No consiguen los boquenses alterar el marcador hasta el final del encuentro. El arquero Diano, a poco de finalizar el gran cotejo, sufre un accidente casual que obliga a su retiro del field. Triunfa al fin River Plate por la mínima diferencia en unos grandes encuentros de la temporada. Hipólito Vieites fue uno de nuestros primeros economistas, un hombre extraordinario, amigo de Belgrano,
fundador de uno de los primeros periódicos de la historia argentina, un hombre realmente muy importante que hizo muchísimo por la historia nacional y que además sirvió su casa como lugar de reunión para los conspiradores que van a terminar realizando la Revolución de Mayo. Vamos a ver un material muy interesante, un noticiero donde se discute si ese lugar es o no la jabonería porque la están por tirar abajo. ¿Se acuerdan tarde de discutir? Vamos a ver lo que pasa entonces. En este solar de la calle Arellano, en los pagos de San Antonio de Areco, nació el 12 de agosto de 1772 Juan Hipólito Vieites. Vieites fundó en septiembre de 1802 el segundo periódico publicado en Buenos Aires. El primero lo editaba un abogado español, convirtiéndose de esta manera en el primer periodista criollo. Los 218 números de su semanario de Agricultura, Industria y Comercio se conservan primorosamente encuadernados en nuestra Biblioteca Nacional. Aficionado a la química, instaló a mediados de 1808 una jabonería en cuyo local se reunía, en vísperas de la Revolución de Mayo, con Belgrano y otros miembros de la Sociedad de los Siete que conspiraban en favor de la emancipación americana. Durante más de un siglo, las gentes de Buenos Aires presumieron que la famosa jabonería había ocupado la típica casona colonial ubicada en Lima y Venezuela. La verdad histórica se encargó de disipar esta creencia largamente arraigada en el pueblo, y ahora la piqueta municipal, abriendo paso a la ampliación de la avenida 9 de Julio, ha desbaratado definitivamente, con la demolición del viejo edificio, una romántica suposición porteña que marchaba hacia la leyenda. La jabonería de Vieites nunca estuvo en este lugar de Buenos Aires. Qué lástima. Fue tan lindo imaginársela allí. Juan Manuel Fangio fue sin duda uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, ¿no? En la historia del automovilismo mundial, que ganó 5 campeonatos del mundo. Y vamos a ver imágenes de 1950 cuando salió subcampeón mundial. Todavía no había tenido esos 5 títulos que lo consagrarían para toda la vida. Cuando llega a Buenos Aires y es recibido por Perón, Evita y el pueblo argentino. Noticiero Emelco y la gran revista Mundo Deportivo presentes en el aeropuerto de Buenos Aires en la recepción triunfal al subcampeón mundial de automovilismo Juan Manuel Fangio. Un recibimiento entusiasta se brinda al extraordinario corredor y a González, Mieres y Cruz, integrantes del equipo argentino. En un camión abierto, Fangio es trasladado entre entusiastas aclamaciones hasta la Casa de Gobierno, pues su primer saludo es para el presidente Perón, a quien nuestro campeón agradece la ayuda y el estímulo del gobierno. También a la señora Eva Perón visita y agradece el bravo valcarceño, cuyo emotivo encuentro con los padres registran nuestras cámaras. Gobierno y pueblo unidos brindan así apoteósica recepción al as de las pistas y gran deportista argentino. Nos vamos a ir al corte con imágenes de la entrega de los premios de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina de 1949. Esto se hace en el Hogar de la Empleada, un edificio inaugurado por Evita para las empleadas de comercio, por las empleadas en general, con un muy lindo restaurante, el restaurante José de San Martín, que es el lugar donde se hace la ceremonia y la entrega de estos premios, donde vas a ver a gente muy conocida de la época, Mirta Legrand, Tiner, Amelia Bence y la revelación del año, María Concepción César. En el restaurante General San Martín del Hogar de la Empleada se realiza una fiesta organizada por la Asociación de Cronistas Cinematográficos con motivo de la proclamación de los mejores valores de la temporada 1949. Asisten artistas populares como la hermosa Mirta Legrand, Muñoz con Aida Alberti, Olguita Zubarri y Carlos Borcosque, Magaña y Nurí Moncé, Daniel Tiner, consagrado el mejor director local, Amelia Bence, la mejor intérprete femenina, Narciso Ibáñez Venta, el mejor intérprete masculino, Alberto Closa, el mejor actor de reparto, la revelación femenina, María Concepción César, Jorge Salcedo, la revelación masculina del año. Culmina así otra próspera etapa de la cinematografía nacional.
vamos a ver un material que te va a dar una idea de cuántos años tienen los chivos en los noticieros cinematográficos, televisivos. En este caso, el Palacio de la Papa Frita, un histórico restaurante de la Avenida Corrientes, donde concurría lo más granado del espectáculo, del mundo de la farándula de la época. Vetustos palacios dan carácter a las ciudades europeas. Nuestra capital moderna y dinámica tiene palacios de especial fisonomía, entre ellos los dedicados al arte culinario. Este, en plena calle Corrientes, es el único del mundo con la cocina a la calle. Los cocineros trabajan a la vista del público. Figuras de la escena y el deporte dan brillo a la noche inaugural. Osvaldo Miranda demuestra su capacidad de chef. El confort moderno de los salones es marco adecuado para la mesa cordial. Juan José Míguez, Tucho Méndez, Irma Córdoba, Enrique Serrano, Marcos Zucker, Gladys Marvel y Abertondo hacen honor al menú. Preparando sus pollos estábiles, pero estos no son para el Mundial de Estocolmo. Estamos llegando al final del programa, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo, pensando en ustedes. Y nos vamos a despedir con imágenes de un lindísimo programa, cordialmente conducido por Juan Carlos Mareco, allá por 1984, que tenía como invitados nada más y nada menos que a Toquinho y a Chico Huarque, que nos van a cantar Samba de Orly. Hasta la semana que viene. Tony, no voy a tocar para no humillarte. Si vos querés tocar algo del disco, toca. Si no, ninguno. ¿Qué quieres? ¿Qué es esto? Esa guitarra de Chico, ¿eh? Eso no sé, él no me explicó muy bien. Yo creo Machete. Es para escribir, yo creo, algunas Chivo. palabras. Unas letras de música, él tiene una caligrafía muy pequeña y pone acá. Pero sirve también para orientación de los trastes de acá. Vamos a cantar una cosa juntos. Y a los 40 años ves así. Vamos a cantar una cosita. Então vamos cantar un samba que hicimos nessa época que estamos trabajando en Italia. Desde con Josefini Baker, yo tuve que volver a Brasil, Chico tuve que quedarse allí en Italia. Y el samba dije, más o menos un amigo que habla al otro, mira, vuelves, puedes salir de ese frío de acá y vuelve a Brasil, hace bien de hacer eso y todo. Una cosa, se llama Samba de Orly. Vamos lá. Esse avião, você tem razão de correr assim, nesse frio, mas beija o meu Rio de Janeiro, antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada, que me viu chorando da pesada, diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela vida à toa, e se puder me manda uma notícia boa.